Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos hablas desde el cielo por medio de tu palabra. Y toda escritura, cada parte de tu palabra, Señor, cada parte de la escritura ha sido inspirada por ti y es útil, Señor. Es útil para enseñarnos, para instruirnos en justicia, es útil para reprendernos. Es útil para transformarnos, Señor. Tu palabra es suficiente para nosotros y queremos entenderla con la finalidad de vivir a la luz de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender este mensaje y podamos ser animados y reconfortados, Señor, a seguir viviendo para la gloria de tu nombre cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro del estudio de lo que es la teología sistemática, existe una rama de la teología sistemática que es la escatología. Y la escatología trata con el estudio de los eventos que están por venir, los eventos de los últimos tiempos. Y a lo largo de la historia de la iglesia, los cristianos han llegado a diferentes conclusiones al estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de los últimos tiempos. Algunos cristianos han llegado a una conclusión conocida como amilenialismo. Los amilenialistas creen que el reino de Cristo, que se menciona en Apocalipsis 20, será un reino futuro. Los amilenialistas no creen que el reino de Cristo que se menciona en Apocalipsis 20 será un reino futuro de 1000 años literales en la tierra. Ellos entienden que el milenio del cual habla Apocalipsis capítulo 20 es un reino de 1000 años simbólicos y que representan el reinado espiritual y presente de Cristo desde el cielo sobre su iglesia, la cual durará hasta que ocurra su segunda venida, cuando Él juzgará entonces a los vivos y a los muertos y dará inicio al estado eterno. Eso es lo que creen los amilenialistas. Otros han llegado a una postura conocida como posmilenialismo, que también enseña que el milenio no será un reinado literal de 1000 años, sino que representa el reinado actual y espiritual de Cristo desde el cielo, el cual se irá extendiendo por medio de la predicación del Evangelio hasta ganar toda la tierra. Digamos que es una versión un poco más positiva. Y la tercera postura, que es la que nosotros enseñamos en esta iglesia, Verdad y Gracia, es el premilenialismo. Nosotros vemos en la Biblia que Cristo ha de venir a sacar, o usando la palabra bíblica que el apóstol Pablo usa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, arrebatar a la iglesia de la tierra de manera súbita. Que esto dará inicio a un periodo de tribulación de 7 años sobre toda la tierra, pero dirigido especialmente a la nación de Israel, con el propósito, esa disciplina, esa tribulación, con el propósito de hacer volver a la nación de Israel al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como el Mesías. Al terminar la tribulación, todo Israel se volverá al Señor. El Señor Jesús regresará de manera visible a salvar a su pueblo y establecer su reinado de 1000 años literales sobre las naciones desde el trono de David en Jerusalén. Y finalmente, al concluir el milenio, el Señor arrojará a Satanás, a los demonios y a todos los que no creyeron en Cristo al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Entonces dará inicio lo que se conoce como el estado eterno, en el cual viviremos en la tierra nueva con los cielos nuevos que el Señor creará. Nosotros enseñamos esta postura porque vemos que es la única que resulta de una interpretación literal, histórico, gramatical,
que es la interpretación que el Espíritu Santo nos enseña en la misma Biblia, que es la manera en que nosotros debemos interpretar todas las Escrituras, incluyendo los pasajes proféticos. Como veremos en nuestro pasaje en Miqueas capítulo 4, el Señor le prometió al pueblo de Israel que Él habrá de restaurar el reino a Israel desde Jerusalén sobre todas las naciones en los últimos tiempos, y que este reino será un reinado terrenal de paz, de prosperidad y de estabilidad. Pero este reino no solamente, este reino solo ocurrirá después de la dolorosa disciplina del Señor, al cual Dios llevará al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la fe en el Mesías. En este pasaje que hoy vamos a analizar, en Miqueas capítulo 4, el Señor nos muestra en primer lugar la promesa de la restauración futura de Israel. En segundo lugar nos muestra la restauración del remanente, y en tercer lugar nos muestra la disciplina de Israel. Así que entonces vamos a comenzar con la restauración, la promesa de restauración de Israel en nuestro pasaje en Miqueas capítulo 4. Ahora, si nosotros vemos en Miqueas capítulo 4, versículo 1, el versículo 1 comienza con una conjunción, comienza con la palabra y. Cuando tú ves una palabra así, no debes comenzar a leer el pasaje ahí, es cierto. Tenemos que irnos a lo que ha dicho anteriormente, porque obviamente esa palabra y está vinculando este pasaje con lo que nos ha dicho anteriormente. Y anteriormente en el capítulo 3, versículo 12, el Señor les prometió que a causa del pecado de su pueblo, en capítulo 3, versículo 12, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Así que entonces la ciudad de Jerusalén, el templo del Señor que estaba en la ciudad de Jerusalén, serían devastados. Y tal como el Señor lo anunció, exactamente así sucedió. La promesa fue una promesa de destrucción y ocurrió de manera literal, no ocurrió de manera alegórica, no ocurrió de manera espiritual, ocurrió de manera física, literal, tal como el Señor lo había dicho. Ocurrió en el año 586, cuando el ejército babilonio convirtió a Jerusalén literalmente en un montón de ruinas juntamente con su templo. Pero capítulo 4, versículo 1 comienza diciéndonos que aunque Jerusalén iba a ser completamente devastada, completamente destruida, juntamente con su templo, sin embargo, sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y a él correrán los pueblos. Como vemos ahí entonces, el Señor prometió que aunque Él iba a destruir Jerusalén y aunque Él iba a destruir el templo en Jerusalén, llegaría el día en el que el Señor iba a restaurar el monte de la casa de Yahvé. El monte de la casa de Yahvé es el monte donde estaba el templo de Jerusalén, tal como vimos en capítulo 3, versículo 12. En otras palabras, Jerusalén. La Jerusalén física, la Jerusalén geográfica, la ciudad de Jerusalén iba a ser restaurada. Él está prometiendo restaurarla en los últimos días para convertirla en cabeza de los montes. En el mundo existen muchos montes. Y decir que la va a convertir en cabeza de los montes significa que la va a poner sobre todos los montes. Que la va a poner en autoridad sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos del mundo. Él la va a elevar sobre todas las colinas, de manera, dice allí, que a ella correrán los pueblos. A ella correrán los pueblos. El reconocido erudito John Selhammer afirma que desde el principio, y lo cito, desde el principio, el pasaje parece haberse entendido como un retrato de la era futura,
cuando Jerusalén será restaurada y se convertirá en el centro de la adoración de Dios entre todas las naciones. Fin de la cita. El problema de los cristianos amilenialistas, que ya expliqué en qué consiste el amilenialismo, es que aunque ellos reconocen que la destrucción de Jerusalén sucedió de una manera literal, afirman que la restauración de Jerusalén no será literal, sino que será simbólica. Que no es Jerusalén, literalmente, la Jerusalén geográfica la que será restaurada, sino que esa promesa se cumple en la iglesia. Sin embargo, nada en el pasaje nos indica que tengamos que aplicar una interpretación diferente, una hermenéutica diferente al anuncio de destrucción que a la promesa de restauración. La promesa es que la misma ciudad que sería destruida es exactamente la misma ciudad que será restaurada. De tal forma que, de la misma manera que la ciudad física fue destruida, la misma ciudad física literalmente será restaurada. Como señala el profesor Seyhammer, las visiones de destrucción tienen como referente la ciudad literal de Jerusalén. Por la misma razón, parece razonable concluir que las visiones de la restauración de esa ciudad desolada también deben entenderse en el marco de una referencia literal a Jerusalén. Fin de la cita. Eso significa entonces que la misma ciudad que será destruida, que iba a ser destruida, será la misma ciudad que será restablecida como cabeza de los montes, como cabeza y autoridad de todas las naciones, de manera que los pueblos fluirán como un río a la ciudad de Jerusalén. Isaías 65, versículos 18 y 19, nos dicen lo mismo. Escucha, gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Pero nuestro texto nos aclara que esto sucederá ¿cuándo? Regresando a nuestro pasaje. ¿Cuándo sucederá esto? Versículo 1. En los últimos días. No en el tiempo de Miqueas, no en este tiempo todavía sucedido, sino que ocurrirá en los últimos días. Esa expresión en los últimos días contextualmente hace referencia al futuro escatológico, es decir, al final de los tiempos. Así que entonces Jerusalén no ha sido restaurada todavía, pero llegará el día en el que Dios va a restaurar a Jerusalén y las naciones como un río fluirán a esa ciudad. ¿Pero a qué irán a esa ciudad? ¿Por qué irán a esa ciudad? Escucha el versículo 2 en nuestro pasaje. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Notemos entonces que las naciones subirán a Jerusalén, al monte de Yahvé, para recibir instrucción del Señor, buscando la palabra del Señor, a fin de andar en los caminos del Señor. ¡Qué maravilloso es eso! Las naciones entonces vivirán sujetas voluntariamente, buscando escuchar la palabra del Señor, porque de Jerusalén, de Sión, saldrá la ley. De Sión saldrá la palabra del Señor. La pregunta es, ¿pero cómo ocurrirá ese cambio tan dramático en la actitud de las naciones cuando hoy en día todavía las naciones viven en contra de Dios? ¿Cómo va a ocurrir eso? Este cambio radical ocurrirá hasta después
de los 7 años de tribulación que el Señor traerá sobre todos los moradores de la tierra, particularmente sobre la nación de Israel. No en este momento, en el futuro, como resultado de la tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Número 1, Mateo 24, versículos 15 al 21, Jesús anunció que antes de su venida y de la consumación de este siglo, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. El Señor nos habla acerca de un evento que Daniel profetizó, acerca del levantamiento de la apostasía y de la colocación de la abominación desoladora en el templo en Jerusalén. Eso no ha sucedido, ni siquiera existe el templo en Jerusalén ahorita. Segunda Tesalonicenses 2 nos da un poco más de claridad en cuanto a qué va a suceder allí, a qué se refiere con esa desolación, esa abominación de la desolación, de que habló el profeta Daniel. Nos explica que el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Esta es la manera en que las Escrituras describen a un personaje que ha de aparecer en los últimos tiempos, en el periodo de la tribulación, conocido como el Anticristo. Jesús añadió en Lucas 21:20 que cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Y añade en versículo 24 que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero, segunda Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 8, deja claro que el anticristo que subirá con un gran ejército contra Jerusalén para rodear la ciudad, nos dice ahí en segunda Tesalonicenses 2:8 que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Así que entonces tenemos nosotros esta tribulación de la cual habló Jesús en Mateo 24. Tenemos a la mitad, como dijo el profeta Daniel, el surgimiento del anticristo que va a engañar a las naciones para que suban en contra de Jerusalén, pero el Señor va a librar a su pueblo cuando Él se manifieste, con el resplandor de su venida. Mateo 25 entonces nos dice que cuando eso suceda, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Escucha lo que va a suceder. Las naciones están presentadas delante de Él. Y a los de su derecha Él les dice: vengan benditos de mi Padre, entren en el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Allí dará inicio ese reinado preparado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, del cual Apocalipsis capítulo 4 describe que tendrá una duración de 1000 años. Así se cumplirá
Así es como se cumplirá lo que nos dice Miqueas. Así es como se cumplirá que vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. No son los de la izquierda, son los de la derecha los que van a heredar ese reino. Y van a subir a Jerusalén para escuchar la palabra del Señor a fin de andar en sus caminos. Regresando a nuestro pasaje en el versículo 3, nos enseña que además de eso, cuando Él restablezca Jerusalén en su reinado milenial, observa lo que dice, Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Notemos que cuando el Señor restablezca el reinado en Jerusalén, su reinado milenial, dice allí que Él va a juzgar entre muchos pueblos y va a enjuiciar a naciones poderosas. Esa palabra enjuiciar es una palabra hebrea que tiene el mismo sentido de castigar. Eso quiere decir entonces, fíjate bien, que en este reino de Cristo milenial, este reino intermedio de Cristo, todavía va a haber quienes actúen mal. De otra manera, ¿a quién va a juzgar? De otra manera, ¿a quién va a enjuiciar? ¿A quién va a castigar? Todavía va a ser posible que actúen mal en desobediencia a los principios del Señor, pero serán juzgados y serán enjuiciados. Por lo tanto, si aún va a haber personas en este reinado que todavía puedan obrar mal, que todavía van a ser juzgados y todavía van a ser enjuiciados, por lo tanto, este reinado no se refiere al estado eterno. Porque en el estado eterno ya no habrá pecado. En el estado eterno ya no habrá muerte. Apocalipsis 21:4 claramente nos dice que en el estado eterno ya no habrá muerte. Y en versículo 27 añade que en la nueva Jerusalén jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Eso quiere decir que este reinado milenial no es el estado eterno, es un estado intermedio antes del estado eterno, en el cual Cristo va a reinar de manera física desde Jerusalén sobre todas las naciones. Isaías 65 nos dice, hablando de este reinado del Mesías, nos dice, fíjate bien, que no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años. El joven. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Notemos entonces que en el reino del Mesías todavía habrá muerte. Eso nos lleva entonces a concluir que el reinado del Mesías sobre la tierra desde Jerusalén es un reinado intermedio previo al estado eterno. Porque en el estado eterno ya no hay muerte. En el estado eterno ya no hay pecado. Isaías 65, versículos 21 al 23 nos muestra que este reinado será físico, será terrenal, porque construirán casas, dice allí. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como en los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos de Yahvé, ellos y sus vástagos con ellos. Esta es la esperanza que tenían los judíos que escucharon a Miqueas. Esta es la esperanza que tenían los judíos en los tiempos de Jesús. Esta es la esperanza que tenían los apóstoles, como vemos en Hechos capítulo 1. Y lejos de cambiar la expectativa que tenían los judíos, lejos de espiritualizarla, Jesús no hizo eso. Jesús la afirmó.
En Lucas capítulo 22, versículos 29 a 30, les dijo a sus apóstoles: así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Todavía existirá el pueblo de Israel, y sus apóstoles van a juzgar al pueblo de Israel. Esta era la esperanza también de los cristianos en la iglesia temprana. Como señala el reconocido experto en historia de la iglesia, Philip Schaff, la escatología de la iglesia hasta el año 325 estuvo marcada por su convicción en el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Reconocidos pastores de la iglesia temprana del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, como Bernabé, Papías, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Metodio, Lactancio, afirmaron el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Esa era la creencia de los judíos. Esa era la creencia en los tiempos de Jesús. Esa era la creencia de los apóstoles. Esa era la creencia de la iglesia temprana en los primeros 3 siglos, 4 siglos en realidad. El amilenialismo surgió hasta el siglo IV con San Agustín. Pero hay quienes preguntarán al escuchar estos pasajes: oye, a ver, pero ¿quiénes van a vivir en ese reino milenial de Cristo? ¿No es cierto? Queremos saber, ¿quién va a vivir allí? Número 1, los santos del Antiguo Testamento, resucitados con un cuerpo glorificado, como nos dice en Daniel 12:2. Número 2, los cristianos que fueron resucitados y arrebatados con un cuerpo glorificado antes de la tribulación. Número 3, los que murieron creyendo en Cristo durante el periodo de la tribulación y que serán resucitados al final de la tribulación con un cuerpo glorificado, como nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y finalmente, los que creyeron en Cristo durante el periodo de la tribulación y salieron vivos de la tribulación. Esos que salieron vivos no han resucitado, ni siquiera se han muerto. Por lo tanto, ellos no tendrán un cuerpo todavía glorificado porque todavía no mueren. Y es por eso que la Biblia nos habla de que habrá multiplicación en el reino milenario de Cristo. Los que tienen cuerpo glorificado ya no pueden. Por lo tanto, ¿quién es el que se va a reproducir? ¿Quién es el que va a llenar la tierra? Los de la derecha, de los cuales habló Jesús en Mateo capítulo 25, que entran a su reinado milenial sin un cuerpo glorificado. Son creyentes, pero aún tienen un cuerpo corruptible, como lo tenemos nosotros hoy en día. Es por eso que ellos podrán multiplicarse, y es por eso que ellos aún podrán pecar, aún podrán ser juzgados, aún podrán ser enjuiciados, y aún podrán morir durante el milenio. Ese reinado del Mesías sobre la tierra. ¿Por qué tiene que reinar el Mesías sobre la tierra? Porque eso es lo que Dios le prometió a David. Eso es lo que Dios le prometió primero a Abraham. Eso es lo que Dios le prometió a David. Eso es lo que Dios le prometió a su pueblo acerca del nuevo pacto. Y Dios tiene que cumplir su promesa. Nuestro pasaje, regresando al versículo 3, añade que este reinado milenial del Mesías será un reinado de paz. Observa cómo el versículo 3 nos dice que entonces forjarán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas, armamentos, en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya no habrá más guerras. Las naciones ya no invertirán en armamento, ni tampoco entrenarán a sus ejércitos para hacer la guerra a otros países. Incluso habrá una restauración de la creación, del orden en la creación, como existía en el jardín de Edén. Isaías 11 nos habla de eso en versículos 6 al 9. Nos dice que el lobo morará con el cordero y el leopardo
se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Va a ser un reinado extraordinario, como no hemos visto, y como el pueblo de Israel anhelaba ver con cada descendiente, con la llegada de cada descendiente de David. Y no solamente eso, sino que será un reinado de prosperidad. Observa el versículo 4. Nos dice que cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera. Y no habrá quien los atemorice, porque la boca de Yahvé de los ejércitos ha hablado. Esta imagen de la parra y de la higuera en un símbolo de tiempos de prosperidad, de estabilidad, de paz. ¿Cómo sabemos eso? Porque el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25, usa exactamente esa imagen, diciendo que Judá e Israel vivieron seguros, escucha la expresión, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Cómo vivieron? Seguros. Es una ilustración, vivir bajo la parra y bajo la higuera es una ilustración de tiempos de prosperidad, de paz, de estabilidad, de seguridad. Isaías 32 nos dice que entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo. Y Amós capítulo 9, versículos 13 al 15 añaden: vienen días, declara Yahvé, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas, y habitarán en ellas. También plantarán viñas, y beberán su vino, y cultivarán huertos, y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice Yahvé, tu Dios. Esa es la imagen del reinado del cual habla Apocalipsis 20. Realmente se requiere peripecias hermenéuticas para convertir esto, que es tan claro, en un mensaje de ideas metafóricas y simbólicas de algo que estamos viviendo hoy en día. De ninguna manera. Esto es algo que está por ocurrir al final de los tiempos, cuando Cristo reine sentado desde Jerusalén sobre el trono de David, sobre todas las naciones, y todas las naciones vengan como un río para buscar, escuchar la palabra de Yahvé, de la boca del Mesías. Pero estos beneficios de su reino no serán para todo Israel, sino solamente para un remanente. Y eso nos trae nuestro segundo punto, la restauración del remanente. Versículo 5, observa, el profeta Miqueas nos dice que aunque todos los pueblos, escucha esto, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, para siempre. Uno puede preguntarse, ¿cuál es el beneficio de saber escatología? ¿No es cierto? ¿De qué nos sirve saber eso? Pues aquí nos dice, el Señor les está revelando a su pueblo el reinado que viene y les dice ¿para qué? Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, para siempre. En los tiempos de Miqueas, fíjate bien, en los tiempos de Miqueas, todas las naciones andaban cada quien en nombre de su Dios. No del Dios verdadero, cada quien en nombre de sus dioses falsos. Y el mismo pueblo de Dios, la gran mayoría del pueblo de Dios andaban en sus propios caminos imitando a las naciones del mundo.
¿Cómo piensas tú que se sentían aquellos que estaban buscando caminar como Dios dice en fidelidad a Él? Al ver a su alrededor, no solamente a las naciones paganas, sino a ver a su alrededor a las personas viviendo, a las personas que decían ser parte del pueblo de Dios, viviendo cada quien en sus caminos. De tal manera que lo que está haciendo aquí Miqueas, o el Espíritu Santo a través de Miqueas, es decir, nosotros, los que estamos caminando en el nombre del Señor, aun cuando veamos a nuestro alrededor que el pueblo se desenfrena, debemos permanecer caminando en el nombre de nuestro Señor, porque esa es la característica del remanente. Esa es la característica de los que realmente forman parte del pueblo de Dios. Y de igual manera sucede con nosotros. Al ver a nuestro alrededor andando a muchos cristianos, cada quien siguiendo sus propios caminos, es fácil que nos desanimemos. Y es fácil que nosotros pensemos, ¿valdrá la pena el esfuerzo? ¿Valdrá la pena de tratar de ser estrictos en obedecer fielmente lo que dice la palabra del Señor, cuando vemos a tantos cristianos que viven exactamente igual que el mundo? ¿No estaré siendo exagerado? ¿No será que puedo vivir como el mundo porque al final de cuentas no importa? Y eso es exactamente lo que Miqueas nos está diciendo a nosotros. Lo mismo, fíjate bien, que dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, cuando dijo, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Escucha esto. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica, así como Él es puro. Para eso nos sirve saber esto. De tal manera que no soltemos el paso. De tal manera que no nos dejemos influenciar por una generación de, entre comillas, cristianos que cada vez más imitan al mundo. Sino que digamos como Miqueas, nosotros, aunque todos anden cada quien en nombre de sus dioses, nosotros andaremos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios. Señor, de nuevo dirige nuestra mirada hacia su pueblo en el futuro escatológico, en versículos 6 y 7 de nuestro pasaje. Repitiendo esta frase en aquel día. ¿Cuál día? En el mismo aquel día del que habló en versículo 1. En los últimos tiempos, en aquel día, declara Yahvé, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Escucha esas palabras. Y haré de la coja un remanente, y de la perseguida una nación fuerte. Y Yahvé reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Notemos que el Señor está hablando nuevamente de aquel futuro escatológico y está diciendo que Él va a tomar a su remanente. Él va a tomar a este pequeño remanente de ovejas cojas, de ovejas perseguidas, de ovejas maltratadas, pero fíjate bien, a las que yo, ¿quién está hablando allí? Dios, a las que yo había maltratado. ¿Por qué las había maltratado? Por su desobediencia, por su rebeldía. Y es exactamente lo mismo que nos ha dicho Jesús que va a suceder en los tiempos de la tribulación. Los tiempos de la tribulación tienen el propósito de disciplinar a la nación de Israel para que la nación de Israel se vuelva y reconozca a Jesucristo como su Mesías. Y eso va a suceder. Eso va a suceder ¿cuándo? En aquel día. El Señor salvará a su pequeño remanente y ellos vendrán al Señor y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión para siempre. Y cuando eso suceda, nos dice el versículo 8, dice, y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio,
el reino de la hija de Jerusalén. Una torre es un lugar alto, designado para vigilar, ¿no es cierto? Esa es una torre. Dice, pues esa torre será Jerusalén, esa va a ser su función. Va a ser la hija de Sión, la colina de la hija de Sión, la ciudad de Jerusalén, que llegará a ser cabeza de los pueblos, de donde va a salir la palabra del Señor a todas las naciones. Pero eso no sucederá sin que primero su pueblo sea disciplinado a causa de su pecado, de su rebeldía, de su falta de arrepentimiento. Y eso nos trae al tercer punto, que es la promesa de disciplina. Versículos 9 y 10, el Señor le dice a su pueblo, ahora, los regresa nuevamente, les anuncia el futuro, lo que va a suceder, y los trae de nuevo ahora y dice, ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero? ¿Que el dolor te aflige como una mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. El Señor le estaba anunciando al pueblo de Judá de los tiempos de Miqueas, que a causa de su desobediencia, de su falta de arrepentimiento, de que cada quien andaba en sus propios caminos, dice, la disciplina viene a ti. Eso no hay vuelta de hoja. Este es el futuro glorioso que te espera. Pero por ahora vas a gemir. Y te vas a retorcer como mujer en dolores de parto a causa de tu desobediencia, de tu obstinación, de tu rebeldía. Saldrán de la ciudad amada derrotados, encadenados, exiliados, y serán llevados a la ciudad de Babilonia, donde morirán fuera de la tierra prometida. Y así sucedió, literalmente. Pero debían saber que ese no sería su final definitivo. Y siempre el Señor está hablando de disciplina, pero de esperanza. Castigo, pero futuro. Y les dice en versículo 10, allí serás rescatada. Allí te redimirá Yahvé de la mano de tus enemigos. Y añade en versículos 11 y 12, pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Pero ellos no conocen los pensamientos de Yahvé, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Ellos no debían olvidar entonces que aunque su tierra iba a ser profanada, y aunque ellos iban a ser llevados a las naciones y dispersados en las naciones, el Señor al final de cuentas los iba a recoger nuevamente un día, como gavillas en la era. Y aquel día, concluye el versículo 13, aquel día el Señor les dirá, levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres a Yahvé su injusta ganancia y sus riquezas a Yahvé de toda la tierra. El Señor, hermanos, siempre ha cumplido su propósito. De hecho, Él nos dice por medio de Isaías, ¿no es cierto? Yo anuncio el fin desde el principio, para que sepan que yo soy Dios. De tal manera que cuando nosotros vemos que lo que Dios le anunció a su pueblo se cumplió, tal como el Señor lo dijo, no de manera alegórica, no de manera simbólica, de manera literal. Y al escuchar lo que todavía las cosas que están por venir, nosotros podamos tener una seguridad. El Señor, igual que cumplió en el pasado, el Señor cumplirá en el futuro. De manera que cuando nosotros vemos una promesa de Él a nuestra vida, podamos decir, no importa qué es lo que pase, el Señor cumplirá su palabra. El Señor cumplirá su promesa. Que cuando el Señor te dice en Hebreos, nunca te dejaré, ni te desampararé. Cuando estás pasando por aflicción y en dificultades, tú puedas decir, no importa qué es lo que suceda, yo sé una cosa, el Señor no me va a dejar y el Señor no me va a desamparar, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos dice qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Él nos dice
que el Señor vendrá por su iglesia de manera súbita, sin anuncio, sin señales, y que Él tomará a su iglesia, a los que genuinamente creyeron en Él, y Él conoce nuestros corazones, y solamente se llevará a aquellos que creyeron genuinamente en Él. Los muertos que creyeron en Él serán resucitados. Los vivos que estén cuando el Señor venga por su iglesia serán arrebatados con un cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire. Y después de ese tiempo dará inicio el periodo de la tribulación, en el cual Dios va a disciplinar a su pueblo hasta que ellos se vuelvan al Mesías y reconozcan al Mesías que el Señor les envió, el Rey de Israel. Y cuando eso suceda, el Señor vendrá y se manifestará delante de todas las naciones. Todo ojo le verá. Y Él separará a unos de otros. Aquellos que creyeron en Él entrarán en el reino milenario. Aquellos que no creyeron en Él tendrán que esperar en el infierno hasta que venga el juicio final. Y una vez que Él reine por 1000 años, nos dice en Apocalipsis, entonces Él juzgará no solamente a Satanás, Él juzgará a todos los que no creyeron en Él, que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y serán arrojados al lago de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Y entonces dará inicio el estado eterno, en el cual Dios creará cielos nuevos y una tierra nueva, en donde nosotros viviremos con el Señor para siempre. ¿De qué nos sirve saber eso? Escucha las palabras del apóstol Pedro y con eso termino. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14, nos dice, puesto que todas estas cosas que nosotros vemos han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes? En santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según la promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Para eso nos sirve. Que vivamos nosotros cada día, sin importar cómo vive la gente a nuestro alrededor, sin importar cómo viven otros cristianos, que vivamos de una manera en paz, sin mancha, irreprensibles, caminando todo lo que podemos y esforzándonos todo lo que podemos en la gracia de Dios por vivir en obediencia a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú nos anuncias el fin desde el principio, a fin de que nosotros sepamos que tú eres el Dios verdadero. Y a fin de, Señor, de que nos rindamos a ti y vivamos buscando obedecerte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ninguno de nosotros vive como deberíamos vivir, pero queremos vivir mejor. Anhelamos ser más obedientes, Señor. Y aunque sabemos que nuestra obediencia de este lado de la eternidad no será perfecta, queremos esforzarnos por perfeccionarla, tanto como podamos, Señor. De manera que cuando tú regreses nos encuentres justamente así, en paz, sin mancha, irreprensibles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.